Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de operativa aquí en el canal de Código Trading, y como cada lunes pues traemos una nueva semana de operativa. Vamos a buscar una oportunidad de hora, la vamos a aprovechar al máximo con nuestra operativa de trampas y lo más importante, buscar generar beneficios en tiempo récord. No todas las semanas es posible, pero por ejemplo la semana pasada tuvimos una oportunidad muy buena que en una sola operación crecimos la cuenta un 20%. Si quieres ver ese vídeo, te lo dejo aquí en pantalla para rememorar cómo fue la semana anterior. Así que bienvenidos a Código Trading, ¡comencemos! Por cierto, este contenido no es una recomendación de inversión. Es muy importante informarse bien antes de realizar cualquier inversión, ya que esta puede suponer la pérdida de tu capital. Bien, hola a todos, mi nombre es Dave, soy trader y también soy el fundador y mentor de la Academia de Trading, códigotrading.com, de la cual te dejo las formaciones que puedes ver aquí en la descripción y también en pantalla. Y también soy el cofundador de Tradewin Capital, una firma de trading sistemático que gestionamos varios Darwins, y también te dejo las cuentas en pantalla y en la descripción. Y ya sabes, si te gustan mis contenidos, pues dale un me gusta, que te cuesta muy poco y a mí me ayuda muchísimo. Y también, si todavía no estás suscrito, aprovecha pues a suscribirte al canal y darle a la campanita. Voy a mostrar la plataforma de trading, ahí la tenemos, y vamos a empezar. Podemos ver pues el gran beneficio que tuvimos en la operación pasada después de una semana de pérdidas, porque aquí hubo una semana que fueron 2 stop loss y la anterior habíamos tenido también un stop. Después de esta racha, en una sola operación cubrimos de sobras todas las pérdidas que habíamos tenido, que fue esta operación. Entonces vamos a ver el escenario en el que estamos. Lo que podemos ver es lo siguiente. Voy a coger el lápiz para pintar en pantalla. Buscamos la repetición de este movimiento en la zona de los tercios, ¿no?, del movimiento, que es esta zona de aquí. Entonces, ahí se dio justo una trampa en la zona de los tercios y se cubrió todo este recorrido, que es la operación ganadora, con un stop aquí. O sea, si perdíamos solo el 1% de la operación, y el ratio pues era de 20 veces ese 1%, por lo tanto podíamos llegar a ganar 20% en esa sola operación, y es lo que sucedió. Unas veces se gana, otras se pierde, pero aquí lo que buscamos es ir a grandes ratios, de tal manera que si la operación se va en contra cortamos rápido las pérdidas, y si va a favor dejamos correr. Estos ratios no es lo más habitual, ¿eh? Aquí tuvimos TPs mucho más pequeños, mirad este de aquí, que pues fue un TP de 2,5 o 3R, porque a veces son así. Entonces, visto el escenario, ¿ahora qué buscamos? Pues muy simple, en lugar de buscar este movimiento que se repite en la zona de los tercios, lo que buscamos es este nuevo movimiento, porque ya ha dado un bajo por debajo del anterior, ya nos ha dado TP, y por lo tanto ahora buscamos esta repetición de este movimiento también en la zona de los tercios. Así que vamos a ver cómo va evolucionando el precio. Vale, aquí tenemos una trampa, pero el tema es que muy justito está en la zona del primer tercio. Muy, muy, muy justo. Entonces vamos a medir para comprobarlo. O sea, en general nos interesa más que ya se acerque a la zona del 50. En este caso está justo a punto de llegar al tercio. Entonces, aquí ya es cada cual que le puede pedir más o menos. Esta variante de estrategia, siendo mucho más selectivo, se puede pedir que esté entre el 50 y el segundo tercio. Siendo menos selectivo, pues le podemos pillar toda esta zona e incluso, como hemos hecho en alguna operación, permitirle un poquito más. Serían estas dos zonas. Incluso se pueden cambiar los parámetros del FIBO, o sea, se puede decir pues que operamos de forma rígida todo lo que haya en lugar del 33
entre el 30 y el 70. A ver si lo he hecho bien. No se me ha movido porque solo he dicho el 30 y el 70, pero no, solo el texto, no el valor, que lo importante es aquí el valor 30, aquí el valor 70. ¿Veis? Si somos un poquito más permisivos y le pedimos del 30 al 70, pues es porque alguien puede decir, claro, cuando tenía yo los tercios, ¿qué significa pedirle un poco más, un poco menos? Eso es muy discrecional, un poco. Entonces, yo lo hago visual y en este caso por los pelos la tomaría. Si lo queréis hacer pues más rígido, podéis hacer esto, de decir, vale, no soy tan exigente de pedirle el tercio justo, entonces me pongo el 30 y el 70. Ahí cada cual puede adaptar el plan a su gusto perfectamente. Bueno, de momento lo dejo así. Entonces, esta se puede tomar y si alguien es mucho más de filtrar menos entradas y mucho más exigentes, pues también. ¿Por qué? Porque aquí habrá un ratio pequeño. Realmente aquí, ahora lo vamos a ver, primero pongo el FIBO en la zona de aquí, porque ya sabéis que dentro del plan operativo le pedimos que la pillada esté entre el 105 y el 150, vemos que lo está, y ahora vamos a tomar la operación. Abro la operación, calculo el riesgo al 1%, vamos primero por el stop loss a 15 pips y el take profit a 70. Para saber el ratio, pues 70, que es el TP dividido de 15, tenemos un ratio de 4,66. Tampoco es tan malo el ratio, si os fijáis. Pues es algo más de 4 veces la distancia de TP respecto a la de stop loss. Y vamos a ver cómo evoluciona la operación. Ahí de momento nos da una reentrada, el precio no se ha movido prácticamente. Si nos hubiera sacado, podríamos volver a entrar aquí. O sea, si alguien apura los stops a run, cosa que yo no hago, siempre le doy un poco, un poquito de margen. Si alguien apura mucho los stops y le ha sacado, esto podría ser en esta vela exactamente. Otro cambio de color, sigue valiendo todo, sigue siendo todo válido y es la misma operación, no pasa nada. Bueno, ahí tuvimos un take profit y lo apuntamos. Lógicamente este take profit es mucho más pequeño que el que tuvimos la última operación, ¿no? la anterior. Pero no pasa nada. Tenemos ya este TP y ya lo hemos anotado. Entonces, ¿ahora en qué situación estaríamos? Pues claro, con este retroceso que haya marcado un bajo más bajo, entramos en el punto de que pensar que este recorrido ya se quemó porque ha dado un bajo más bajo y ahora ir a favor de esto tan pequeño sería un poco raro, ¿no? Realmente decir, vale, ahora vamos a por esto. ¿Por qué? Porque buscamos movimientos más macros, recorridos más contundentes. Por lo tanto, diríamos que seguimos en lo mismo. Seguimos en este recorrido exactamente igual. Y lo mismo, podemos, si queréis trabajar con el FIBO, poner el FIBO y siempre con lo nuevo. Ahora ya el FIBO no va hasta aquí, ni hasta aquí, sino ya lo último que nos ha dado. Y ahora, si nos entra en la zona de los tercios, que ya hemos apurado un poco más, hemos amplificado un poco más, pues podemos entrar. Aquí tenemos otra que justo pilla en el 30. Ya os he dicho, hemos cambiado el tercio por el 30 y el 70, pero se puede mantener el tercio. Simplemente es que yo soy un poco más permisivo y siempre le doy un poco más del tercio. Y aquí, si tuviera el 33 y el 66, no estarían dentro, pero sí que las considero. Es una D muy parecida a la de antes. Vamos a poner el Fibonacci en esta trampa. Ya veis que es muy parecida. La pillada entre el 5 y el 50. Y hay también un ratio no muy grande, comparado con el último que fue brutal, ¿no? Entonces, lo mismo, ponemos un stop a 23 pips, siempre le doy un poco más, o sea, no apuro a run, y aquí el take profit. El ratio, pues no lo vi, pero 23 y por abajo 65, pues 65 dividido de 23 es un ratio de 2,82. O
es un ratio más pequeñito. Si hace menos de 2 no la operaríamos, pero bueno, a partir de 2 ya la consideramos interesante. Muy bien, vamos allá, mira, nos salta el stop loss, 15,570 y ya hemos tenido este profit y ahora un stop loss. Ya sabéis que lo máximo que hacemos son 2 operaciones, así que lo dejamos en este punto. Y sin más, si quieres trabajar con la misma plataforma que estoy trabajando yo, que es Forex Tester, que es la mejor que hay para simulación y backtesting, puedes tener una cuenta en Forex Tester en este link que te dejo en pantalla en la descripción, donde tendrás acceso a esta web, donde tienes el link para comprar el Forex Tester a un precio inferior al oficial, especial para seguidores de Código Trading, o actualizar. En este otro punto de aquí tienes para actualizar si tienes una versión anterior. Entonces, la web es la oficial, o sea, cuando se pulsa aquí, entramos a forextester.com, pero especial para códigotrading.com con precios inferiores a los oficiales que encuentras si no vienes a través de este link. Y aquí puedes tener pues esta plataforma con la que trabajamos. Sin más, si te ha gustado este vídeo no te olvides de dar un me gusta y también si todavía no estás suscrito aprovecha para suscribirte al canal, darle a la campanita y visitar la Academia de Trading con todas las formaciones códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo.